Buenas noches, Shalom, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires. En este mensaje, en esta noche, vamos a ver un tema de mucha bendición, que son acerca de los dos árboles del Edén, del Gan Edén, del jardín del paraíso. Así que Yahweh te bendiga en esta hora, que pueda bendecir tu vida este mensaje, que pueda traerte luz, entendimiento de las Escrituras y poder saber con más profundidad las Escrituras de Yahweh. Así que vamos a comenzar y vamos a hacer una oración, vamos a entregar este mensaje al Padre. Este tema ya lo venimos tocando en la escuela virtual La Senda Antigua. Ya la semana pasada hemos hablado un poquito. Mañana vamos a estar hablando también otro tema acerca del pecado de Adán y Eva. Y vamos a ver hoy también otro punto de vista en las Escrituras con respecto a los dos árboles. ¿Qué significan los dos árboles? Y qué es lo que Yahweh nos enseña en su palabra desde el comienzo. Así que vamos a orar y damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias, Padre, por cada hermano, cada hermana, por cada amigo que escucha los mensajes, que recibe tu palabra. Que tú puedas hablarles en esta hora, que este mensaje, que esta palabra pueda traer luz, pueda traer bendición, claridad y entendimiento a tu pueblo, a tus hijos, y que tu Ruach esté hablando, ministrando, que seas tú hablando, que sea tu sabiduría, tu conocimiento, tus misterios siendo revelados en el nombre de tu Hijo amado Yahshua, que tú puedas estar ministrando cada vida, cada corazón, que puedas consolar, que puedas restaurar, puedas sanar, que puedas libertar cada vida, cada corazón, cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de Yahshua te damos gracias y te entrego este mensaje en tus manos. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar. Bendecimos el nombre de Yahweh. Entonces, hemos ya hace tiempo hemos visto ya algunos mensajes que el Padre va dando acerca de lo que es Génesis, lo que es Bereshit. En la escuela ya hemos comenzado el capítulo 1, el capítulo 2, mañana vamos a ver el capítulo 3. Y hoy quiero hablarles un mensaje que también ya tenía armado acerca de los dos árboles. Para poder conocer y entender qué son los dos árboles, qué significan los dos árboles del Gan Edén, del jardín del Edén, del paraíso. Así que damos gracias al Padre entonces, shalom a los hermanos que se van sumando. Y vamos a comenzar entonces con este estudio. Espero que pueda bendecir tu vida y entender bien este concepto. Cuando hablamos de árboles, tenemos que pensar un poco y decir, bueno, cuando hablamos de árboles, ¿de qué hablamos? Hablamos de creados por Yahweh. Cada árbol tiene un fruto y cada fruto tiene su semilla. Entonces, cuando hablamos de los árboles, estamos hablando que es una de las cosas que Yahweh creó desde el principio para que el hombre pueda comer, alimentarse, consumir. Y Yahweh crea los cielos y la tierra desde un comienzo y luego en 6 días crea toda la creación de la que se ve y en el séptimo día reposa. Dentro de esos días de la creación crea todo tipo de árboles frutales, deliciosos, todo tipo de hierbas, de hortalizas, de vegetales. Y él crea 2 árboles específicos que marcan la diferencia de otros árboles en el huerto del Edén. En la escuela veíamos que el huerto del Edén fue plantado por Yahweh. La palabra plantado es literal. Yahweh plantó un huerto entre Irán e Irak, entre el Golfo Pérsico. Ahí es donde Yahweh plantó el Edén.
Y desde el Edén salía un río, que en ese río salían 4 brazos. El río Gihón, el río Pisón, el Éufrates y el Tigris. Y esos 4 ríos, algunos iban para África, otros para Arabia, otros para la Mesopotamia. Y hoy existen 2 tipos de ríos, el Éufrates y el Tigris, porque los demás ríos, que el Pisón y el Gihón, eran subterráneos, desaparecieron después del diluvio. Y yo les cuento esto para que podamos entrar en el contexto del huerto del Edén. Cuando Yahweh crea el Edén, crea a una imagen, a un modelo de lo que Él tiene en su reino. El Edén existe en el reino de Yahweh, en el tercer cielo, en una dimensión espiritual que nosotros no conocemos aún. Y existe también en el reino de Yahweh el árbol de la vida. Cuando Yahweh crea a Adán y a Eva, crea el huerto, Él crea 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vamos a ver qué significan estos 2 árboles. Y en la escuela hablábamos un poquito de este tema, pero los 2 árboles de que Yahweh crea tienen un significado. Como el río que salía del huerto del Edén también tiene otro significado. El río que salía del huerto representa el Ruach de Yahweh, al Ruach HaKodesh de Yahweh, al Espíritu Santidad de Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando uno escudriña las Escrituras y ve la simbología en muchos versículos, el mismo Mesías dijo: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida, refiriéndose al fluir del Espíritu Santo de Yahweh, al Espíritu de Santidad, al Ruach de Yahweh. Y el río representa eso. A través del río y de los 4 brazos del río, en sí se regaba, se alimentaba, se nutría todo el huerto del Edén. El huerto del Edén en sí representa la intimidad, la comunión, la eternidad con Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que el río representa el Ruach de Yahweh, lo que estamos hablando de que ese río se abría en 4 brazos que representan los 4 extremos de la tierra. Entonces vemos que dentro del huerto estaba el río y habían 2 árboles principales que representan el bien, que sería de Yahweh, que representaría a su hijo, y el mal, que representaría a Hasatán. Entonces, el árbol de la vida representa a Yahshua, el hijo de Yahweh. ¿Por qué? Porque dice que, ahora vamos a leerlo, yo estoy haciendo la introducción para que entendamos bien, pero vamos a entrar a las Escrituras ahora. Pero vemos que el árbol ese de la vida representa al Hijo de Yahweh, porque es el árbol de la vida. ¿Qué vida? La vida eterna, no una vida natural como nosotros conocemos. Cuando Yahweh crea el árbol de la vida, lo que está haciendo es armar o crear un árbol de vida eterna. Todo aquel que comiera del fruto del árbol de la vida nunca moriría y sería eterno. Ahora, después vamos a ver por qué Yahweh, cuando cae en pecado Adán, por qué Yahweh lo saca del huerto del Edén para que no comiera del fruto del árbol de la vida. Porque si no, Adán sería un hombre eterno caído en pecado. Entendiendo esto, el árbol de la vida representa al Mesías y el árbol del conocimiento del bien y el mal representa a Satanás. Por eso Satanás estaba en ese árbol vestido de serpiente. Y quiero aclarar algo acá. No es que Satanás se metió dentro de la serpiente. Satanás se hizo serpiente. El querubín, este ángel que se rebeló contra Yahweh, se hizo serpiente. Esto lo vamos a ver en profundidad mañana en la escuela. Pero quiero
explicar un poquito esto para ver el contexto de este tema de los dos árboles. Satanás se hizo serpiente y ella hablaba con Eva. Dice que Génesis 3 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales que estaban creados por Yahweh. Apocalipsis dice que la serpiente antigua, habla ahí Juan, acerca desde el principio engañó y mintió, refiriéndose a Satanás. Entonces, vemos este contexto acerca de los dos árboles y tenemos que ver en una simbología esto. Los árboles representan a Yahshua, el hijo de Yahweh, y a Satanás, el querubín, el arcángel, o algunos, uno lo llama como ángel, pero en realidad era un arcángel con una autoridad mayor dentro de los ángeles, en una jerarquía mayor, como representando el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque él, estando en santidad, estando con Yahweh, conociendo el bien, conoció el mal. Entonces todo aquel que comiera del árbol del conocimiento del mal caería en el mismo error o desobediencia que el mismo Satanás que estaba en ese árbol. Entonces, teniendo este contexto, vamos a ir a Génesis 2, versículo 9. Vamos a ir a Génesis 2, Bereshit, principio, versículo 9. Y dice, versículo 9, y del huerto del Edén, del Gan Edén, salía un río para regar el huerto, y de allí repartía en 4 brazos, que esto es lo que recién hablábamos. Y luego dice, en el versículo 8, y Yahweh plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y hizo Yahweh nacer todo tipo de árbol delicioso y vista y bueno para comer, y también puso el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué hizo Yahweh? Crea un huerto, crea muchos árboles, y en el medio del huerto crea el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, los dos árboles estaban ahí en medio del huerto. Entonces, cuando estudiamos toda la Biblia, y esto es algo que yo siempre explico, para entender un tema bíblico, para entender un contexto bíblico de un tema específico, necesitamos estudiar toda la Biblia, porque toda la Biblia es una. Y cuando estudiamos acerca de los árboles, es una simbología. Los árboles representan una identidad, una esencia, una persona en algunos casos. Entonces vamos a ver ahora después muchos versículos que Yahweh nos enseña y nos habla acerca de los árboles. Pero el árbol de la vida representa a Yahshua, porque en él tenemos la vida eterna. Todo aquel que coma de él, ¿se va entendiendo la simbología? Todo aquel que coma de él, que coma de su fruto, tendrá vida eterna. Por eso él mismo dijo, el que beba mi sangre y coma de mi carne, será parte de mí, será un solo cuerpo. Y no está hablando literal ahí, está hablando figurado. ¿De qué? De que aquel que tome el pan, coma el pan y tome el vino, va a recordar el sacrificio de él en el Calvario. Entonces necesitamos entender que algunos versículos son símbolos, simbología, y otros son literales. Pero en este caso, los árboles representan un símbolo, un significado. Entonces, cuando habla del árbol del conocimiento, la palabra conocimiento en el hebreo es dat, que significa revelar, conocer,
¿Qué cosa? Cosas que uno no conocía. Conocer, dice, el árbol del conocimiento de qué? Del bien y del mal. ¿Por qué bien y mal? ¿Qué significa el bien y el mal? Son dos cosas opuestas. El bien puede representar la luz y el mal las tinieblas. O sea que desde un principio existió siempre el bien y el mal. Y eso muchas veces a muchos hermanos, a muchas personas les cuesta entender. Que el mal salió desde el principio y el bien también. Las luces y las tinieblas. Por eso Yahweh en el principio dijo, y creó la luz y vio que era buena y separó la luz de las tinieblas. Ahora, Yahweh le dice a Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer, menos el árbol de la vida, ni lo pueden tocar, dice Yahweh, ni lo pueden tocar, y el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. Entonces Yahweh determina ahí parámetros sobre el hombre. Ahora, ¿por qué come Eva y no sucede nada? Y cuando Eva le comparte el fruto a Adán, que peca, esto lo voy a estar explicando mañana en la escuela en profundidad, ¿por qué ahí se distorsiona todo, se contamina todo? Porque Adán era la cabeza, era la autoridad que Yahweh había puesto sobre Eva y sobre toda la creación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Adán pecó, Adán desobedeció a Yahweh, pero fue consciente de lo que hizo. La mujer fue engañada por la serpiente, por Satanás, pero así también desobedeció. Y cada uno de ellos tuvieron su consecuencia. La serpiente tuvo su consecuencia, Adán y la mujer tuvieron su consecuencia. Eso nos enseña de que cada pecado que podamos cometer delante de Yahweh tiene su consecuencia. Ahora, cuando hablamos de los árboles, toda religión tiene un árbol sagrado. En el cristianismo o en el catolicismo tenemos el árbol de la vida como algo que es bueno de parte de Yahweh. El judaísmo también tiene el árbol de la vida. La Kabbalah nos habla del árbol de la vida. Y tantas religiones más también nos habla de un árbol sagrado. Ahora, ¿qué representa un árbol? Como les decía al principio, representa identidad. Un árbol representa un ser, una persona o una identidad. Cuando vemos un árbol, ¿qué vemos? Vemos madera, vemos un tronco, un palo, vemos hojas, vemos ramas y vemos fruto. Y vemos que un árbol depende de la tierra, depende en sí de lo que es la tierra, el agua. El árbol se alimenta de la tierra, del agua y tiene savia. Y el árbol, cuando uno lo ve, podemos bíblicamente compararnos a nosotros mismos. Entonces, la savia puede representar nosotros como la sangre, el agua que necesitamos también de beber, de alimentarnos, de tomar, y la tierra, entendemos que también venimos de la tierra, del polvo. Entonces, cuando vemos en la Biblia acerca de los árboles, hay una simbología muy profunda que necesitamos conocer. Entonces, el árbol de la vida representa al Hijo de Yahweh, a Yahshua, y el árbol de conocimiento del bien representa a Satanás, porque Satanás estaba en ese árbol a través de transformado en serpiente. Ahora, cada árbol tiene su fruto. Cada árbol tiene su fruto. El árbol de la vida tenía un fruto que era la vida eterna. Y nosotros sabemos y entendemos que solamente podemos alcanzar la vida eterna aceptando el Hijo de Yahweh, creyendo en el Hijo de Yahweh, siendo discípulos del Hijo de Yahweh. Pero en el árbol de conocimiento del bien y del mal vemos que tiene dos facetas, dos caras. Por un lado, bien, tiene algo bueno,
pero por otro lado tiene algo malo. Y acá vemos la esencia misma de Satanás. Satanás siempre te va a hablar una verdad, pero va a venir contaminada con una mentira. Y esto lo voy a explicar mañana en profundidad en la escuela, porque Satanás le habla a la serpiente, la serpiente le habla a Eva, diciéndole con que Yahweh, con que el Creador le ha dicho que no pueden comer de este árbol. Porque si ustedes comen, dice, serán abiertos sus ojos y serán como Yahweh, como el Creador, como Dios, conocedores del bien y del mal. Y si estudiamos las palabras del mismo Satanás, vemos que hay cosas que le dice verdad a Eva y hay otras que miente. Entonces siempre Satanás va a usar la verdad contaminada con la mentira. Por eso Satanás representa ese árbol, el conocimiento del bien y del mal. Conociendo el bien, conoció el mal, se rebeló. ¿Qué es pecado? El pecado es la desobediencia al Creador. Si el Creador pone una ley y nosotros violamos esa ley, estamos pecando. Cuando Yahweh le dice a Adán y a Eva, no comerás de este árbol, es una ley, es un mandamiento, es un mandato. Rompieron esa ley, pecaron. Entonces, ¿qué es pecar? Desobedecer las órdenes o las leyes del Creador. Entendiendo esto, podemos ir a las Escrituras en el Salmo, capítulo 1, versículo 3, donde dice, y seremos como árboles, plantados junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, no cae, en todo lo que hace, prospera. Miren lo que dice el salmista. Somos como árboles, simbología, plantados junto a la corriente. ¿Qué representa la corriente? Al Ruach de Yahweh, el Espíritu de Santidad. Y dice, y da su fruto a su tiempo. Nosotros somos como árboles para Yahweh, que debemos de dar, ¿qué? Fruto. Y su hoja no se marchita. ¿Qué significa esto? Que tiene vida el árbol, que no se seca, no se muere. Y todo lo que hace, prospera. Entonces, Yahweh nos ve, a través del salmista dice, como árboles plantados junto al Espíritu de Yahweh. Que si estamos plantados junto al Espíritu de Yahweh, daremos fruto, seremos árboles vivos, con savia, no nos secaremos, no nos marchitaremos y daremos fruto a su tiempo. Entonces, entendiendo el contexto, podemos entender qué significan los dos árboles en el huerto del Edén. También podemos darnos cuenta de ese fruto, podemos darnos cuenta bíblicamente que hay dos tipos de frutos: los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Gálatas 5 dice, no llenes o no te alimentes de los frutos de la carne, que es pelea, celos, contienda, división, etcétera, 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 sino los frutos del Espíritu de Yahweh, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Entonces, vemos que nosotros somos como árboles que Yahweh quiere que nosotros, cuando hablo de nosotros, de toda la humanidad. Pero ¿quién es aquel que puede ser un árbol que da buen fruto? Aquel que ha aceptado al árbol de la vida, a Yahshua, el Hijo de Yahweh, y ha recibido el río de agua de vida, que es el Espíritu de Santidad. Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Quién es el que da fruto? El justo. ¿Y quién es el justo? ¿Por medio de tu justicia, de mi justicia? No. Por medio del Mesías somos justificados, perdonados, redimidos. Y acá tiene que ver el tema de lo que di la otra vez, el mensaje el domingo sobre la sangre de Yahshua. Somos justificados.
Entonces dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces vemos que en las Escrituras nos enseña de poder ser un árbol bueno, un árbol que tenga buen fruto. Pero también puede haber personas que sean árboles que den mal fruto. Por eso hay dos tipos de árboles. El árbol de la vida, que es puro, que es kadosh, que es eterno, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos que Mateo explica claramente acerca de los árboles. ¿Nunca te preguntaste por qué habla mucho la Biblia de los árboles? ¿Por qué Yahweh nos asemeja, nos asimila, nos compara como árboles? Dice Mateo, capítulo 7, versículo 17. Todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea que el árbol representa una persona y los frutos representan lo que la persona da, lo que la persona comparte, transmite. Si un árbol es bueno, da buenos frutos. Si el árbol es malo, da malos frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces vemos que el árbol representa la identidad, un ser, una persona, lo que uno es. Como dice el salmista. También dice Jeremías, como árbol plantado junto a la corriente. Si no estamos junto a la corriente plantado, si no estamos plantados en el Espíritu de Yahweh, no podremos ser buenos árboles. Y dice, ni un árbol malo dar buen fruto. Por eso, ¿cómo podemos ser personas que tengan buen fruto? Para que el fruto que produzcamos, las personas puedan comer. Ahora, ¿qué frutos? Naturales, físicos, no, frutos espirituales. Por eso acá entra Gálatas 5. Los que están plantados en Yahweh como árboles junto a la corriente dará frutos espirituales. Pero los que son árboles que están fuera de Yahweh, fuera del río de Yahweh, son árboles malos. ¿Por qué? Porque están contaminados con la maldad, están contaminados con el pecado, con la oscuridad. Y un árbol malo no puede dar buen fruto. Es imposible que dé buen fruto. Y ese fruto malo, ¿saben lo que son? Las obras de la carne. Los frutos de la carne. Entonces un árbol malo vive dando frutos carnales. Y un árbol bueno vive dando frutos espirituales. ¿Van entendiendo la unidad bíblica con los versículos con respecto a los dos árboles del Edén? Porque de eso se trata. Desde el principio Yahweh determinó dos tipos de árboles. Y el ser humano recibió la orden de Yahweh diciendo, podés hacer lo que vos quieras, menos comer de este árbol y del otro. Ahora, Yahweh sabía que Adán iba a pecar, sabía. ¿Y por qué puso ese árbol ahí del conocimiento del bien y el mal? ¿Y por qué permitió que Satanás esté ahí? Porque Yahweh lo permitió. Yahweh permitió todo. Porque todo está dentro de su creación. A Él no se le escapa nada. Pero Él decidió que sea así todo y que el hombre decida. Por eso en estos últimos tiempos el ser humano decidirá ser un buen árbol o un mal árbol. Tener frutos espirituales buenos o tener frutos malos carnales. Y cada árbol tendrá su consecuencia. Entonces vemos que Mateo 3:8, vemos otro ejemplo. Mateo 3:8 dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento, refiriéndose a arrepentirse de los pecados. Den frutos dignos, sean árboles que realmente quieren vivir
en frutos buenos, espirituales, que vengan de parte de Yahweh, que vengan aparte del Espíritu de Santidad, y no carnales, no divisiones, pleitos, envidias, celos, contiendas, muertes, etc. Juan 15:16 dice, yo los escogí a ustedes, dice el Mesías a sus discípulos, yo los escogí a ustedes. Vayan y lleven mucho fruto y ese fruto permanezca. Ahora entienden por qué el Mesías hablaba de dar frutos espirituales. Porque ese árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén representaba a nuestro amado Mesías. Juan 15 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y mi Padre es el labrador. El que lleva fruto, es cortado ese fruto para que lleve más fruto. Pero el que no da fruto, se seca, es cortado y echado al fuego. ¿A qué se refiere? Que aquel que es un mal árbol, que no da buen fruto, sino que da malos frutos, vive en la carne, vive haciendo la maldad, vive siendo una persona guiada por el pecado, esa persona le espera la muerte, le espera la condenación y la muerte en el lago de fuego y azufre. Por eso dice que ese árbol será cortado y echado al fuego, representando una persona, una vida. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan 15:8 dice el Mesías, mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan mucho fruto. Nosotros necesitamos ser árboles que llevemos buen fruto, que seamos buenos árboles y que llevemos frutos espirituales. Si no tenemos el Ruach de Yahweh, si no estamos plantados, cuando dice plantados junto a la corriente, se refiere que tengamos al Espíritu de Santidad en nuestras vidas, no podemos dar buenos frutos. Nosotros no podemos amar, no podemos perdonar, no poder tener paciencia, ser buenos, tener fe. Todos esos frutos no los podemos tener por nosotros mismos. Y si algunas cosas tenemos, estamos limitados. Por eso necesitamos la corriente de vida, las corrientes de las aguas en nuestras vidas. Porque así podemos dar buen fruto. Cuando la Escritura también habla de la fuente. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada o agua amarga en la misma vez. O es una fuente que da agua dulce o es una fuente que da aguas amargas. Por eso, un verdadero hijo de Yahweh tiene que dar buen fruto. El que no da buen fruto no está con Yahweh, no tiene el Ruach de Yahweh, no está plantado junto a la corriente. Apocalipsis 2:7 dice, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Yahweh. ¿Quién es el vencedor? Apocalipsis 2:7. ¿Quién es el vencedor? El que ha vencido al pecado, a la maldad y al mismo Satanás en esta tierra a través del Cordero del Hijo de Yahweh. Nosotros somos más que vencedores por medio del Mesías. Por nosotros mismos es imposible. Apocalipsis 22:14 dice, y les irá bien, bienaventurados son los que lavan sus vestiduras, sus vidas internas, espirituales, sus vidas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a la ciudad santa celestial. ¿Quiénes son los que van a tener derecho de entrar al árbol de la vida? Yahweh tiene un árbol de la vida en su reino. Cuando Él plantó el árbol de la vida en el Edén, fue una imagen, fue un modelo de lo que Él ya tiene en su reino. Cuando le manda a Moisés y Aarón a hacer el Mishkan, a hacer el templo, también era un modelo de lo que Yahweh tiene en su reino. Dice que solo los que lavan sus ropas, sus vestiduras, su vida interna espiritual,
tienen derecho al árbol. ¿Quiénes son los que lavan sus ropas, sus vestiduras? ¿De qué? Del pecado. Porque el pecado mancha nuestras vestiduras, nuestra vida interior. ¿Quiénes son? Los que aceptan al Cordero, los que aceptan la sangre del Cordero, los que aceptan el sacrificio del Mesías, del Hijo de Yahweh, son los que son purificados, son limpiados de todo pecado, de toda maldad. Ellos tienen, dice acá, derecho ¿a qué? A comer del árbol de la vida, que está en la ciudad santa celestial. ¿Cuál es esa? La Nueva Jerusalén, que está en el reino de Yahweh. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Yahweh no permitió que Adán y Eva comieran del árbol de la vida antes de pecar y después de pecar? Porque Yahweh tenía preparado el árbol de la vida para los tiempos finales por medio de su Hijo. Desde el principio, ya Yahweh en su creación estaba poniendo un símbolo acerca de quién era su Hijo. Porque la vida eterna está en el Hijo de Yahweh, no hay en otro lado. Y acá Apocalipsis lo aclara muy bien. Ahora dice, otro versículo más, Apocalipsis 22, 19. Si alguno quita las palabras de este libro, refiriéndose a Apocalipsis, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa celestial. Refiriéndose a manipular el Apocalipsis, a mentir o a quitar verdades que están en las profecías de los últimos tiempos, dice que Yahweh quitará, dice, su parte del árbol de la vida. O sea que no podrá comer del árbol de la vida. Y Apocalipsis 22:2 dice, y en medio de la calle de la ciudad santa, no está hablando terrenal, sino celestial, en el reino de Yahweh, la Nueva Jerusalén, en medio de la calle de la ciudad santa, a cada lado del río, dice que hay un río. ¿Qué representa el río? El Espíritu Santidad de Yahweh, el Ruach HaKodesh de Yahweh. En medio de la calle, dice que tiene una calle de oro, la Nueva Jerusalén, de la ciudad, a cada lado del río, está el río, y a cada lado del río está el árbol de la vida que produce 12 frutos y que cada fruto es diferente para la sanidad de las naciones. O sea que el árbol cruza el río. Dice que está de los dos lados del río. Está el río y el árbol sobre el río. ¿Qué es el árbol de la vida? Yahshua, el Hijo de Yahweh. ¿Qué es el río? El Espíritu de Santidad de Yahweh. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Cuando estemos con Yahweh y cuando estemos con su Hijo en la Nueva Jerusalén, veremos ese árbol de la vida y veremos ese río. Y el árbol de la vida no era un árbol común, era un árbol gigante. Y no lo dice bien la Escritura, pero cuando estudiamos un poco el tema bíblico y estudiamos un poco los árboles de la antigüedad, los árboles especiales que habían en la tierra eran gigantes. Si hablamos del árbol de la vida que cruza el río, no era un árbol común. El árbol de la vida es un árbol especial. Si uno ve el árbol de la vida en ese reino de Yahweh, en el reino celestial, y ve el río, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una gran simbología representando al Hijo de Yahweh y al Ruach de Yahweh. Entonces, cuando dice acá que este árbol produce 12 frutos diferentes, se refiere que el que coma del Mesías, que coma de ese árbol de la vida, tendrá frutos espirituales. ¿En qué sentido? En diferentes manifestaciones. Y dice que traerá sanidad a las naciones. ¿Qué son esas naciones? A muchos se interpreta mal este versículo. Las naciones representan a esa novia que está hoy en la tierra y a esa esposa que estará en el reino de Yahweh. Porque el Israel de Yahweh
El pueblo de Yahweh, el Israel espiritual de Yahweh, y lo digo así para que lo entiendan, no es por línea sanguínea, es espiritual, son todas las naciones de la tierra, porque el Israel de Yahweh está en todo el mundo. Por eso nosotros no podemos decir quién es parte del pueblo de Yahweh y quién no. Eso lo sabe Yahweh. Entonces, ¿por qué dice sanidad? La palabra sanidad a las naciones. Porque el Mesías traerá sanidad, restauración, bendición, paz a su amada esposa. Por eso dice Yahweh que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más aflicción, no habrá más oscuridad, no habrá nada más que la luz y la paz y la bendición de Yahweh en la Nueva Jerusalén. Entonces, para poder cerrar este mensaje, los dos árboles del Edén nos marca dos tipos de camino en la vida. Cuando habla el camino angosto, el camino ancho. Las ovejas, los cabritos. El trigo, la cizaña. La puerta estrecha, la puerta angosta. La puerta ancha, la puerta estrecha. Y tantos ejemplos bíblicos más. El árbol de la vida representa a nuestro amado Yahshua, el Mesías, que Yahweh creó toda la creación por medio de su Hijo. Y todo aquel que coma del árbol de la vida vivirá eternamente. Todo aquel que coma del Mesías, todo aquel que acepte en su vida, vivirá eternamente. Pero luego está el árbol del bien y del mal. Luego está lo que Satanás puede ofrecerte. Donde él te puede traer una verdad, pero dentro de esa verdad una gran mentira. Y el que coma el árbol de la vida, el que coma el árbol del conocimiento del bien y del mal, morirá. Y eso es lo que le pasó a Adán y Eva. Y todo aquel que coma de Satanás, el fruto de Satanás, va a morir. Pero no va a morir físicamente solamente, sino espiritualmente en el lago de fuego y azufre. Entonces vemos que desde el principio Yahweh mostró dos caminos para la humanidad. El árbol de la vida, el Mesías, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado en este tiempo, porque muchos se están levantando como falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, falsos predicadores, porque predican verdad, pero dentro de esa verdad viene engaño. Entonces, cuidado. Sin el Ruach de Yahweh, sin el río de Yahweh, si no estamos plantados junto a la corriente, es muy probable que seremos engañados. Entonces, la humanidad tiene dos caminos. Adán sabía que el árbol de la vida no podía ni tocar ni comer. Y el árbol del conocimiento y del bien y del mal tampoco podía comer. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de elegir los dos árboles, simbólicamente hablando, espiritualmente hablando. ¿Comemos del Mesías o comemos del conocimiento del bien y del mal, que es el mismo Satanás? Porque nosotros como humanos, como seres humanos, hemos nacido en esta tierra con el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque conocemos el bien, conocemos la luz, conocemos los frutos espirituales de quién viene y también conocemos el mal. Conocemos el pecado, conocemos la oscuridad, la desobediencia al Creador y al mismo Satanás. Así que espero que este mensaje pueda bendecir tu vida y poder entender qué significan los dos árboles en el huerto del Edén. Se habla de muchas cosas, muchas escuelas hablan de diferentes tipos, pero yo predico lo que Yahweh me ha enseñado y sé que viene de parte de Él. Así que espero que haya bendecido tu vida. Nosotros tenemos la posibilidad de
seguir el camino del árbol de la vida o seguir el árbol del conocimiento del bien y el mal, que hoy es el que está rigiendo en el mundo, que es el mismo Satanás. Así que, shalom hermanos, hasta acá el estudio. Bendecimos el nombre de Yahweh entonces. Damos gracias por este tema. Mañana voy a estar enseñando capítulo 3 de Génesis. Voy a hablar un poquito de lo que expliqué hoy y voy a hablar de otros temas, obviamente. Vamos a hablar del pecado de Adán y de Eva. Así que gracias por estar conectados. Sé que hay hermanos que me están escribiendo en privado y bueno, ténganme un poco de paciencia que a poquito voy a ir respondiendo. Y bueno, estoy para ayudarles. He sido llamado para predicar la verdad de Yahweh y que todo aquel que sea hijo de Yahweh y todo aquel que sea parte de su pueblo despierte, salga del engaño. Hermanos, tengamos cuidado con lo que estudiamos, lo que escuchamos en las redes, en el internet. Cuidado con muchos que están enseñando la palabra de Yahweh, porque muchos están disfrazados. Cuidado. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás habla verdad y dentro de esa verdad hay mentira. Entonces, este mensaje el Padre me lo dio hace tiempo, pero bueno, es el tiempo de darlo. Pero Yahweh me viene hablando hace días. Mi pueblo está confundido, mi pueblo está siendo engañado y no se da cuenta, están dormidos. Cuidado con lo que están estudiando, a quién están escuchando. Cuidado, tengan cuidado. Escudriñen las escrituras. Por eso Yahweh me mandó a abrir la escuela para que muchos de ustedes y muchas personas que están buscando la verdad puedan conocer la verdad. Y solo conociendo la verdad nos va a hacer libres de toda mentira, de todo engaño de Satanás, de toda falsa doctrina, de toda religiosidad, de toda religión, de toda doctrina humana, porque está todo contaminado. Entonces muchas veces decimos, ¡ay, qué buen mensaje, qué buena palabra! Y el que te está enseñando está hablando una verdad, pero dentro de esa verdad hay mentira. Entonces cuidado. Que tengas buenas noches, que Yahweh te bendiga. Mañana te espero en la escuela virtual, la Cena Antigua, por medio de la aplicación Zoom. Mañana voy a estar subiendo un código para que puedas ingresar. Estás invitado, estás invitada. Recordá, es fácil, bajás la aplicación por Play Store o por una aplicación que tengas del celular, de la laptop, de la computadora o de la tablet, del medio que tengas. Una vez que lo bajás, pones el código y ya entras. Es gratis, está abierto para todo aquel que quiera estudiar la verdad de Yahweh. Así que tengas buenas noches y nos vemos mañana. Que Yahweh te bendiga. Shalom.